están, hermanos? Dios los bendiga grandemente. Estamos en la escuela 1 de la Escuela de Obreros de Misión Familiar Internacional Tacna. Bueno, estamos en este cuarto capítulo que se llama la fe. Una de las cosas que tenemos que descubrir que la fe no es opcional. La fe es un mandato de Dios. ¿Y para qué es la fe? La fe es para que tú puedas adquirir las cosas que Dios te ha prometido, para que tú puedas llevar a tu vida las bendiciones de Dios, para que se cumpla el propósito en tu vida. La fe es llamada la materia prima de nuestras bendiciones. La palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador significa honrador, premiador. O sea, si tú tienes fe, agradas a Dios, y si agradas a Dios, eres honrador de ti que lo estás buscando. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Cuál es el concepto de la fe? Dos palabras: certeza y convicción. Dos palabras para definir la fe: certeza y convicción. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice eso, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera. Cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, tienes la certeza que la bendición de Dios va a venir a tu vida. Que si estás en un problema laboral, por ejemplo, se va a solucionar. Si tienes un negocio y estás emprendiendo algo, que Dios te va a respaldar. Si tienes un problema de salud, que Dios te va a sanar, que Dios va a arreglar las cosas. A veces uno de repente se angustia o se preocupa porque por último somos seres humanos y la Biblia dice que Dios se acuerda que somos polvo de la tierra. Pero cuando tú le crees a Dios, cuando tienes fe, Dios te va a respaldar. Y si hay algún problema en tu vida, aunque las circunstancias digan lo contrario, Dios va a cumplir el deseo de tu corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para que se cumpla el propósito en tu vida. Así que créele a Dios por tu familia, por tus padres, por tus hijos, créele a Dios por las personas que tú amas. Créele a Dios y Él obrará. Cuando tú has puesto tu esperanza en el Señor, Dios obrará. En estos tiempos estoy oyendo muchos milagros de sanidad, muchos milagros de reconciliación, de restauración. Personas que por tiempo le han sido predicadas, pero en estos tiempos donde las cosas se han puesto un poco más difíciles por la pandemia que hay en el mundo, personas que se han vuelto a Dios de todo su corazón, que han visto que separados del Señor nada podemos hacer. Vamos a ver entonces algunas verdades bíblicas acerca de la fe. En primer lugar, es la certeza de lo que se espera. Cuando tú le crees a Dios tienes una certeza, una seguridad. Tú no dudas que lo que Dios te prometió se hará. Tú crees a Dios, tú estás esperando lo que tu corazón anhela porque tú se lo has pedido a Dios. Tienes una convicción que nadie te va a sacar. Una vez, me acuerdo que en febrero vinimos ya de la convención y, y justo era mi cumpleaños y hubo una inundación increíble. Nos la pasamos con mi esposa y mi hijo, sacando el agua que se había posado en el tercer piso, etcétera. Y eso fue un viernes. Y luego los días siguientes estuvimos orando porque no haya esas lluvias torrenciales, sobre todo los domingos, y que ya no vuelva a llover de esa manera, ¿no es cierto? Y un día que fue domingo, el domingo siguiente pues a todo eso, fue el domingo 23 de febrero, estábamos orando a Dios de que no pase eso, porque a veces ya las personas se preocupan, se quedan en casa y en ese tiempo sí podíamos reunirnos en el local de la iglesia. Y me acuerdo que yo tenía en el carro un paraguas, ¿no? Por si acaso llueva, pero yo estaba orando, pues estábamos orando con mi familia y con la iglesia para que no pase eso, ¿no? Y que no se interrumpa el culto.
Entonces, vi el paraguas en el carro y dije, si yo estoy creyendo que Dios no va a permitir la lluvia para que el culto se desarrolle bien, ¿qué me hago yo llevando un paraguas? No lo voy a necesitar, yo le creo a Dios. Y así pasó, dejé el paraguas en la casa, no necesitamos ese paraguas porque no llovió. Y las noticias eran que todos esos días, por 3 días, las lluvias iban a ser torrenciales. Nunca más volvió a llover de esa manera. Si bien llovió en algunos momentos, no fue de esa manera. Cuando tú le crees a Dios hasta por cosas pequeñas, cuando de repente, yo me acuerdo que un laboratorio donde yo trabajaba en un tiempo bastante álgido de nuestro país, era un laboratorio europeo y así fuera todo un laboratorio transnacional, quebró. El país estaba pasando problemas muy difíciles y era muy difícil en ese momento, en esa coyuntura conseguir otro trabajo, pero Dios me respaldó. Yo me acuerdo que las personas estaban muy tocadas, todos mis compañeros estaban muy afectados porque todos habíamos perdido el trabajo por la quiebra de ese laboratorio, pero hubo dos cosas milagrosas. Cuando una empresa se declara en quiebra, el pago de los saberes a veces nunca se da o se da pues después de mucho tiempo. Y el Señor me prometió que lo iba a hacer, ¿no? Y que iba a hacer muchas cosas. Y me acuerdo que uno de mis amigos, mi compañero de trabajo, me dijo, Dios a ti te respalda, así que todo lo que tú hagas yo voy a hacer. Y donde tú vayas a pedir trabajo yo iré, porque sé que Dios te va a ayudar. Y eso me alentó, porque se había dado cuenta que Dios me respaldaba porque le creía a Dios. Fue a él y a mí los únicos que nos pagaron todo el sueldo, además de todo de compensarnos por haber acortado el trabajo, pues así de pronto. Tuvimos todas esas ventajas. Además conseguimos trabajo en muy pocos días, lo que nadie lo había hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios, tienes la certeza de lo que te espera es bueno y la convicción que aunque no se ve una solución, Dios está obrando y tiene el control. Por eso dice la palabra que todas las cosas se ayudarán a bien a aquellos que amamos a Dios. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la fe es certeza y convicción. Otra de las cosas que tenemos que recordar de la fe, que el justo por la fe vivirá, ¿no es cierto? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué va a vivir el Hijo de Dios? ¿Por qué va a vivir la hija de Dios? Por la fe, creyéndole al Señor. En tanto tú le creas a Dios, vas a ver cielos abiertos. Va a haber dificultades, sí, pero dice la palabra que así haya dificultades, Él ha vencido al mundo. En el mundo tendremos dificultades, pero Dios ha vencido al mundo. Gálatas 3:11 dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por fe, creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias. Otra de las cosas que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya hemos visto en Hebreos 11:6 que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible que alcances las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Otra verdad bíblica acerca de la fe es que la fe viene por el oír y no que oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Romanos 10:17, el versículo clave. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Lee la palabra de Dios, léela. Lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Congrégate. Ora a Dios. Todo donde hay palabra de Dios. Es muy fácil. Es muy fácil vivir una vida humana, una vida natural, donde pospones las cosas de Dios. Muchas veces se pospone, por ejemplo, el congregarse. No, si ya he ido a mi grupo en casa, si puedo ver la clásica, ¿no? Puedo ver un culto por la televisión y todo, ¿no? Ahora los cultos están siendo por transmisiones en vivo, otro tipo de transmisiones también, pero tienes que honrar a Dios así.
Así nosotros nos congreguemos los domingos por una transmisión en vivo, tienes que estar ahí presente, no mientras hagas cualquier cosa, no que lo veo grabado, no que hago tú poniendo cualquier cosa antes que Dios. El que pone cualquier cosa antes que Dios, realmente no es una persona que vaya a tener una vida de bendición. No va a tener la cosecha abundante que Dios quiere. Una vez fui a unos cursos para coach y me dijeron que los únicos horarios que habían eran los sábados y los domingos. Yo le dije perfecto el sábado porque las intercesiones de madrugada puedo manejar los grupos que tenga de jóvenes y todo, pero el domingo le dije no lo puedo manejar porque primero es el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. De repente, si hubiera unas clases en la tarde del domingo podría hacer algo, pero primero es mi honra a Dios, porque si tú no honras a Dios, si tú no pones a Dios primero, nunca se añadirán las cosas en tu vida. Aparentemente las cosas pueden ir bien, aparentemente las cosas pueden sonreír, pero mira, si tú no te llenas de Dios, no habrá una persona, no habrá un padre, no habrá una madre, no habrá un hijo o un amigo que, que eres tú que va a poder bendecir a otros. Si yo soy un padre, por ejemplo, y yo no pongo a Dios primero, cuando venga la necesidad de mi hijo, cuando venga el día de angustia, cuando venga el día de prueba, yo no voy a tener nada que dar a mi hijo, no voy a tener nada que dar a mi esposa. Entonces, el que no pone a Dios primero, no tiene las bendiciones de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír y no oír cualquier cosa. La palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne los más íntimos pensamientos del corazón. Si tú no permites la palabra en tu vida, no te vas a dar cuenta de cosas hasta ocultas que tú tienes y que ni siquiera conoces, cosas, intenciones de tu corazón, amarguras, de repente celos, envidias, que solo el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la conexión con Dios te puede descubrir. Cosas que solamente cuando tú pones a Dios primero puedes tener. ¿Cuántas personas por haber puesto a Dios primero han sido sanadas, han sido restaurados sus matrimonios, sus familias han sido unidas por el poder milagroso de Dios? Las finanzas han sido levantadas por poner a Dios primero. Si tú pones a Dios primero, si tú estás con la palabra de Dios, con los principios de Dios, déjame decirte que los cielos se abren. Por otra parte, una de las cosas que tenemos que ver también es que la fe sin obras es muerta. Eso lo dice Santiago 2, 17 al 18. Santiago 2, 17 al 18. La fe sin obras es muerta. Es muy fácil hablar de fe, pero si no hay hechos detrás tuyo, si tú no le crees a Dios, mira, cuando tú estás creyéndole, por ejemplo, por finanzas, pero tú eres un hombre y una mujer que eres fiel en los diezmos, que eres fiel en las ofrendas, tú puedes al Señor pedir que te vaya bien, que puedas tus finanzas cada día prosperes más. Y ahí puede haber momentos que están un poco apretados, momentos que de repente tú ves que tus finanzas no se están siendo las mejores, pero si tú estás seguro, si tú has sembrado en el Señor, vas a cosechar y puedes estar confiado. Como dice la palabra, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Entonces, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es pura religiosidad. Si tú no andas anclado en los principios de Dios, no vas a ver la bendición. Hay enemigos de la fe. Y vamos a citar algunos. Por ejemplo, el afán. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, ¿no es cierto? Mateo 6, 25, no os afanéis. Los enemigos de la fe. La fe tiene unos enemigos que tenemos que estudiar. Por ejemplo, está el afán.
Dice la palabra, por nada estáis afanosos, sino presentadlo todo en oración y con acción de gracias. Mateo 6:25 dice, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué es afanoso? Es estar angustiado, presionado, intranquilo, con zozobra, no puedes dormir, paras pensando el problema y todo. Eso no es fe, eso es afán, eso es angustia, eso es tener una vida pues con mucha zozobra. Entonces, un enemigo de la fe es el afán. Otro enemigo de la fe es la incredulidad y la duda. Cuando tienes duda, es como si tuvieras, como las olas del mar, ¿no? Van y vienen y realmente no tienes una estabilidad en tu convicción. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Otro enemigo de la fe es el temor. Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, no temas. El temor es lo opuesto totalmente a la fe, porque en el temor también hay certeza y convicción, pero de lo malo. Entonces, lo que tú tienes que tener es fe, certeza y convicción, pero que lo bueno vendrá a tu vida. Ejemplos en la Biblia de fe, el centurión, un hombre que era un oficial romano, que tenía un siervo al cual valoraba mucho y estimaba, mandó llamar a Jesús, le pidió por medio de sus otros siervos que lo invitaran a Jesús a la casa para orar por el otro siervo, por este siervo que estaba enfermo, que estaba a punto de morir. Pero este hombre, ya cuando se acercaba a Jesús, mandó otros siervos para decirle que que no era necesario que entre a su casa, porque no se sentía digno. Y Dios escuchó esas palabras y realmente se conmovió, que en ningún lugar había visto tanta fe de este hombre centurión, que era un oficial romano, que realmente no había sido educado en los principios de Dios, pero al tener poco conocimiento, aún así, él sabía que él no era digno. ¿Qué habría en su casa? ¿Qué cosas podría haber? Pero la fe consiguió, y el amor que tenía a su siervo, el afecto, de repente de agradecimiento por tantos años de trabajo que a él y su familia le habían dado, este hombre, por eso tenía ese corazón y quería que este siervo se sanara y no se muriera. Pero de repente todos los pecados o todas las cosas que podría haber en el corazón de este hombre o en su familia, como que hizo sentirse indigno que el mismo Señor vaya a su casa. Así que mandó decir a otros siervos y le dijeron a Jesús, dice el centurión, dice el oficial, que es indigno que entres en su casa, una palabra tuya bastará para sanarlo. Y en esa misma hora Jesús, movido por la fe de este hombre, mandó una palabra de sanidad y el siervo fue sano. Qué palabra de Dios puedes declarar en tu vida y apropiarte de esa palabra, créele al Señor. Todos somos indignos, no estés midiendo que si eres digno o no. Lo único que tienes que saber que si le crees al Señor tendrás cielos abiertos. Otro ejemplo más es de la mujer cananea, una mujer que no era judía, su hija estaba gravísima y le pidió al Señor, sana a mi hija. Y el Señor Jesús le dijo, no es bueno que le dé a los perrillos de comer, diciendo que solamente los judíos en ese tiempo iban a ser alcanzados, ¿no? Pero esta mujer no se dejó de dramas, se dejó de emocionalismos y le dijo, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y su hija fue sana. Jesucristo vio la fe de esta mujer, que a pesar de una contestación un poco dura, esta mujer lo único que sabía que su hija necesitaba, y que era Jesús el único que podía sanarla, y obtuvo la sanidad de su hija y la salvación en ese día. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque le creyó al Señor. ¿Y tú le creerás al Señor?
La mujer del flujo de sangre es el otro ejemplo. Una mujer que 12 años había padecido de flujo de sangre. ¿Tú sabes lo que el flujo de sangre continuo en una mujer puede traer? Una anemia increíble, palidez, puede traer cansancio, fatiga grande, que hasta el solo caminar, hasta el solo moverse, le cansaba, problemas para respirar, dolores de cabeza, dolores generales en todo el cuerpo. Eso es lo que le ocurría a esta mujer y le había ocurrido por 12 años de su vida. Había gastado todo el dinero que tenía, había gastado las fuerzas, había perdido el tiempo. Pero cuando supo que Jesús iba a pasar cerca, ella tomó la determinación, porque decía en su corazón, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y así hizo. Ella creía en el Señor. Tú le creerás al Señor por tus hijos, tú le creerás al Señor por tus padres, tú le creerás al Señor por tu esposo, por tu esposa, tú le creerás por tus hermanos, tú le creerás al Señor por aquellas personas que tú amas, tú les creerás por tu vida, tú les creerás por tu prosperidad, tú le creerás por tu paz. Tú le creerás por esa unidad familiar que tú estás buscando día a día. Tú le creerás por restitución y por restauración. Esa es la pregunta que yo te hago hoy. Vamos a hacer un cuestionario. Lo puedes mandarme por escrito en el WhatsApp. O si no, le tomas una foto. O si has hecho una tarea por escrito en un papel. O si no, por audio. Pero contéstame estas preguntas. ¿Te consideras una persona de fe, un hombre o una mujer de fe? ¿Le crees a Dios? Actualmente hay enemigos de tu fe, de repente el afán, de repente el temor, de repente la incredulidad o la duda. Contéstame eso. Y en segundo lugar, de estos 3 ejemplos de la Biblia que hemos dado, del centurión, la mujer cananea o la mujer del flujo de sangre, dime cuál es el que más te ha impactado y por qué. Bueno, haces esa tarea y me la mandas. Déjame decirte que estoy seguro que este curso de la Escuela 1 de la Escuela de Obreros de la Misión Familiar Internacional Tacna va a bendecir tu vida. Nunca desprecies la palabra de Dios. Nunca desprecies las enseñanzas, inclusive los principios y la doctrina básica de la Biblia. Tienes que honrarla siempre, porque te darán bendición para tu vida y harán que tú seas prosperado en todo lo que hagas. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.